Buenos días. Un saludo a todos los que están en el auditorio, los que están en transmisión. Que la maravillosa gracia de Dios sea con ustedes. Bien. Le damos al Señor gracias. Voy a tomar asiento por su infinita bondad y misericordia con nosotros en estos días. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? ¿El viernes pasado? Tuvimos un tiempo bien especial, así que el Señor nos siga ayudando. Bien, vamos a ir a la Escritura. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Este texto que conocemos verso 12. Mateo capítulo 4, verso 12. Dice: perdón. 4:1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bien, dice el texto, este mismo texto, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Según este pasaje, no fue el diablo, no fueron los religiosos, no fue la multitud, sino el mismo Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto. ¿Sí? ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y allí en el desierto iba a pasar durante 40 días y 40 noches un tiempo de prueba, de dificultad. ¿Estamos, hermanos? Ahora, el apóstol Pedro escribe que nosotros, al ser seguidores de Jesús, Jesús es nuestro modelo, así que nosotros vamos a pasar o vamos a ir por donde Él caminó. ¿Sí? Dice Pedro: pues Dios, 1 de Pedro 2:21, lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahora note esto: si el texto de la Escritura dice que nosotros seguimos los pasos de Jesús, y el Mateo dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, entonces definitivamente nosotros no podemos evitar ir al desierto. Necesitamos el desierto. Déjenme en esta mañana presentarles este tema: necesitamos el desierto. El desierto. Lo primero que queremos mencionar es que no fue ni los religiosos, ni la multitud, ni los discípulos, ni siquiera Jesús mismo dijo: yo voy a ir al desierto. No, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Así que usted mismo no se llevará. Es más, nosotros evitamos estar en el desierto. Porque en el desierto, ¿qué encontramos? ¿Qué hay en el desierto? Nada. En el desierto no se construye. En el desierto hay arena. En el desierto no hay caminos. No hay tiendas en el desierto. En el desierto hay demasiado calor.
En el desierto hay frío, en el desierto hay aburrimiento, en el desierto hay incomodidad. El desierto no nos gusta, es terrible, peligroso. No nos encanta el desierto. Pero dice el texto bíblico que el Señor llevó a Jesús al desierto para que allí el diablo lo tentara. ¿Sí? Lo tentara. Ahora, ¿por qué no es el diablo el que nos lleva al desierto? Porque el diablo sabe que en el desierto Dios provee pan, provee alimento. Según dice la Escritura, en Juan 6:31, dice: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Dios proveyó pan, no un día, ni una tarde, ni una semana, sino 40 años. Así que el desierto no es apetecible para que el diablo quiera meterlo a usted. No, aunque Satanás estaba allí tentándolo, pero Satanás sabe que en el desierto Dios provee ¿qué? Dios provee pan. También dice la Escritura en Isaías 48:21 que Dios proveyó en el desierto agua. Isaías 48:21 dice: cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed, hizo que de la roca brotaran agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. Lo que se conoce como la peña, que fue golpeada por Moisés y brotó el agua que necesitaban, porque los judíos estaban reclamando: nos vamos a morir de sed, y Dios no los dejó morir de sed. Así que el desierto les dio pan, o en el desierto Dios les dio pan, en el desierto les dio agua, y no solamente les dio agua, les dio protección, su ropa no se envejeció. Así que si Dios protege en el desierto, pues el diablo no quiere meterse con nosotros, ni meternos a nosotros al desierto, ¿sí? Dios sí, dice la Escritura, el Espíritu mismo llevó a Jesús al desierto para hacer un trabajo especial con él. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 12, dice: con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, alumbraste el camino que debían seguir. ¡Qué maravilloso! El desierto también fue un lugar donde ellos tuvieron la presencia continua de Dios. Nunca dejó de estar la presencia de Dios con ellos. Así que note que no es que sea tan malo el desierto. Dentro de toda la creación que Dios hizo, montañas, valles, ríos, Dios también hizo dentro del globo terráqueo, hizo desiertos. Y los desiertos tienen su aporte. Espiritualmente, los desiertos tienen su aporte para nuestra vida espiritual. Y si Jesús pasó por el desierto, pues definitivamente nosotros necesitamos pasar por el desierto. Vamos a tratar de esquivarlos, negarlos, esconderlos y mejor no ir allá, porque no es tan agradable pasar por el desierto, pero tenemos que pasar por el desierto. Lo más importante del desierto, miren esto, ¿qué es lo más importante de pasar por el desierto? Oseas capítulo 2, verso 14, y esto es importante y es el corazón del mensaje en esta mañana. Oseas 2:14. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Igual en la Reina Valera dice algo muy parecido: Dios conquistará nuestro corazón y nos hablará. Así que el deseo de Dios, o lo que más Dios quiere hacer con nosotros en el desierto, es conquistar nuestro corazón. ¿Qué quiere hacer Dios en el desierto? Conquistar nuestro corazón. Y no hay nada más importante que nos ocurra a nosotros, que nos acontezca, no hay nada más importante, es que nuestro corazón se sienta conquistado, se sienta amado, se sienta atraído hacia Dios. Cuando perdemos el primer amor, cuando perdemos esa conquista, tendemos ¿a qué? A alejarnos. Pero necesitamos mantenernos en esa conquista, en esa cercanía.
No nos gusta, porque no hay nada, porque hay calor, porque hay arena, porque hay frío, porque hay incomodidades, porque hay aburrimiento, porque hay peligro. Pero necesitamos pasar para que Dios conquiste nuestro corazón. Dios conquiste nuestro corazón. Así que en primer lugar hablemos acerca de eso. En el desierto, Dios conquista nuestro corazón. ¿Sí? Si tienen a alguien cercano, digan: en el desierto, Dios quiere conquistar tu corazón. Diga a la persona que está a su lado: Dios quiere conquistar tu corazón. Si hay alguien en transmisión, sepa que Dios quiere conquistar ¿qué? Su corazón. Déjese conquistar. ¿Sí? Hay algunos chicos que oran y oran para tener un novio, una novia, pero no se dejan conquistar. Deje que Dios lo conquiste. Ahora escuche esto: solo siendo conquistados estaremos listos para conquistar. Otra vez, solo siendo conquistados estaremos listos ¿para qué? Para conquistar. Es necesario que primero yo sea conquistado para poder conquistar. Según la Escritura, ¿qué Dios quiere que conquistemos? Dios quiere que conquistemos sus promesas, Dios quiere que conquistemos sus bendiciones, que conquistemos a otras personas, que ganemos para Cristo a nuestros familiares. Pero solo siendo conquistados podemos llegar a conquistar a otros. Dependiendo de la tarea, dependiendo del trabajo, dependiendo del llamado que usted tenga, así de grande será el proceso que usted necesita. Si usted está llamado a una tarea muy sencilla, seguramente necesita un proceso muy sencillo. Pero si tiene una labor grande de parte de Dios, seguramente necesita pasar por un proceso un poco más grande. ¿Cuánto tiempo le fue necesario a Jesús pasar por el desierto según el texto que leímos? 40 días y 40 noches. Ninguno de nosotros, yo nunca he escuchado la primera oración aquí en la iglesia de alguien que diga: Señor, por favor, envíame al desierto. Porque eso no lo pedimos. Al contrario, decimos: sácame del desierto que me estoy muriendo. Porque el desierto mata gente. ¿El desierto qué? Sí, se muere gente en el desierto. ¿Cuántos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida y no llegaron? Porque en el desierto murieron muchos, porque el desierto puede matar gente. Según la Escritura, según Oseas capítulo 2, verso 14, Dios planeó llevarnos a su amada, a su iglesia, a su pueblo al desierto con el deseo de conquistar nuestro corazón, con el deseo de hablarnos con ternura. Jesús necesitó esos 40 días y 40 noches y seguramente nosotros necesitamos un tiempo o más, poco o mayor, pero según sea el llamado que tengamos, tenemos también que pasar ese proceso. Jesús estaba siendo llamado a una labor pues grandísima de salvación. Lo primero que necesitaba era que el Padre conquistara su corazón, porque Él luego iría a conquistar a millones de personas con la salvación. Pero necesitaba dejarse conquistar. Es el desierto el que me va a enfocar en el proceso de Dios. El desierto es el que me va a hacer que me enfoque en el proceso que Dios tiene para mí. Así como Jesús tuvo que hacerlo durante su llamado. Ahora, Jesús no terminó su ministerio con el desierto. Jesús empezó. Lo primero que sucedió con Jesús después del bautismo fue pasar 40 días y 40 noches. ¿Dónde? En el desierto. Sí, no fue lo último, fue lo primero de su ministerio para que se completara o para que iniciara su labor. Yo no sé cuánto tiempo ni cuántas veces tú necesitas ser llevado al desierto. Yo no lo sé. Eso lo sabe Dios. Pero lo que sí sé es que usted y yo necesitamos pasar por el desierto. Necesitamos que el Espíritu nos lleve y nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer en el desierto. Porque cuando Dios permitió la salida de Egipto, el paso del Jordán, luego venía el desierto. Venía el desierto antes de entrar a la tierra de la conquista, la tierra prometida. Pues en el desierto la gente de Israel, el pueblo de Dios,
lo que leemos en Éxodo, lo que leemos en los primeros libros de la Biblia, es que todo el tiempo se quejaban, murmuraban, peleaban, renegaban de Dios y hacían todo lo que no debían hacer. Nosotros necesitamos no solamente ser metidos en el desierto por el Espíritu Santo, sino aprender a actuar como Jesús actuó en el desierto. Y Él nos muestra el ejemplo. Así que necesitamos ser llevados. Dios nos conquista en el desierto porque quita toda distracción que nos entretiene. En el desierto no hay nada, ¿verdad? Así que es el lugar apropiado para que Dios nos hable. Por eso dice, les hablé tiernamente. ¿Dónde fue que recibieron los hijos de Israel las leyes escritas sobre una plancha de piedra? ¿Dónde fue? En el desierto. Estaba ese monte Sinaí en medio del desierto. No fue en Egipto, no fue en la tierra prometida. Mientras pasaban en el desierto, Dios les dio leyes. Dios les dio instrucciones. Dios les habló, Dios los acompañó, Dios tuvo su presencia, les dio pan, les dio agua, los acompañó y quería transformarlos. ¿Qué quería hacer el desierto? Transformarlos, porque el desierto o transforma o mata. Y desafortunadamente la mayoría prefirieron lo segundo. Hablaron ellos tanto de la muerte, no nos vamos a morir. Y finalmente eso fue lo que sucedió. Así que no sé cuánto tiempo necesitarás, pero Dios quita toda distracción y Dios quita toda aquella cosa que no nos deja y entonces estamos solo con Él. No podemos más que escuchar su voz. Dios está, escuche esto, Dios está más interesado en conquistar nuestro corazón que hacer que nuestra economía crezca o hacer que tengamos grandes milagros o comodidades. Claro que sí, Dios quiere que seamos sanados. Claro que sí, Dios quiere que seamos prosperados. Claro que sí, Dios quiere que seamos protegidos. Pero principalmente Dios quiere conquistar nuestro corazón. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Muchos solo le apuntan a que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios lo sane. Muchos quieren eso, pero no quieren que su corazón, el Señor, lo pueda conquistar y se niegan a eso. Y entonces no quieren pasar al desierto, no quieren la parte difícil. Cuando Jesús le habló a la gente, ¿por qué me están siguiendo? Porque les doy pan, porque los sano, porque reciben beneficios. ¿No van a cargar también su cruz para seguirme? Y entonces dijeron, no, eso no es con nosotros, chao pescado. Así que es eso. Dios está más interesado en conquistar nuestro corazón que llenarnos de riquezas, que llenarnos. Porque si nuestro corazón no está conquistado por Dios, podría venir mucha bendición, podría venir abundancia, podría venir mucha prosperidad y se nos vuelve un pecado porque no sabemos qué hacer con eso. Gente que ha recibido bendición, resultado haciendo cosas que no es lo correcto, haciendo maldad, haciendo pecado, porque primero no ha sido conquistado. Y quien quiere conquistar, debe primero haber sido ¿qué? Conquistado, dice. Así que es el propósito. El desierto número 2 produce transformación. ¿Qué produce el desierto? Transformación. Ya mencionamos, o te transformas en el desierto o te mueres en el desierto. ¿Sí? 2 hombres que salieron de Egipto no murieron, pero fueron transformados. Josué y Caleb finalmente no murieron. Moisés murió en el desierto, ya entrando a la tierra prometida, ahí por un asunto con Dios que tuvo que lidiar casi que por culpa del pueblo más que de él, pero estos 2 hombres lograron pasar. Los demás, en lugar de ser transformados, porque vivían recordando, ay, la carne de Egipto, ay, los ajos de Egipto, ay, no fueron transformados. Y el desierto o te transforma o te transforma, porque yo quiero ser transformado, no muerto en el desierto. Así que el desierto transforma. Miren esto, Éxodo 18:5 nos habla de Moisés. Dice, Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaban la esposa y los hijos de Moisés. Jetro era el suegro de Moisés. Y Jetro fue a buscarlo. ¿Dónde tuvo que buscarlo? En el desierto.
¿Por qué Moisés estaba en el desierto? Porque Dios lo empujó a pasar por el desierto. ¿Para qué Dios llevó a Moisés al desierto? ¿Para qué? Transformarlo. No para matarlo, sino ¿para qué? Transformarlo. ¿Cómo entró Moisés al desierto y cómo salió Moisés del desierto? Déjeme contarle. Resulta que Moisés había estado viviendo 40 años en el palacio de Faraón, como uno de los hijos de Faraón. Tenía lo mejor para comer, él no se preocupaba por nada, no era esclavo, era hijo de la hija del Faraón, pero él tenía que volverse el conquistador de la tierra prometida. Y dijimos que quien va a conquistar primero tiene que ¿qué? Ser conquistado, y el del desierto ayuda para eso. Así que un día, paseando allá en Egipto, ve que un hombre le está pegando a otro. Y el que le está pegando al otro es un egipcio pegándole a un judío. Y se le saltó a Moisés. Y defendiendo al judío, mató al egipcio. Así que Moisés no era una perita en dulce, era alguien que no se controlaba. Era alguien que perfectamente llevado por la violencia, mató a otro. Lo escondió, nadie se dio cuenta, nadie había por ahí. Al día siguiente encuentra dos judíos, hermanos, entre hermanos, y se están riñendo, se están peleando. Entonces Moisés interviene de puro metido, de lambón, de sapo, se mete a separarlos. Y uno de los dos le dice: ¿y usted quién es que venga aquí como juez de nosotros? ¿Acaso también me va a matar como ayer mató? ¡Ay, Dios mío! Moisés dijo: esto, pensé que nadie me veía. Y él, pensando que le venía pena de muerte, entonces huye de Egipto y se mete ¿a dónde? Al desierto. Dios está en el asunto. Dios metió a un hombre que acaba de matar a otro. ¿Cómo entró Moisés al desierto? Siendo un homicida. ¿Y por qué un homicida? Porque su carácter, su doctrina, su vida y todo lo que vivía en Egipto era eso, pecado. Así entró al desierto. Pero ¿cómo salió Moisés del desierto? Vea, déjenme leerles un par de versos de cómo Moisés salió del desierto. El hombre que mató al egipcio, cambiado, humilde, dice Números 12:3. Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo? ¿Eso dice la Biblia acerca de Moisés? Sí, pero ¿de cuál Moisés? ¿Del que entró al desierto o del que salía del desierto? El que salió del desierto. Dios no lo metió para matarlo en el desierto. Dios no lo metió para que se quedara ahí de por vida. No, lo pasó por el desierto para transformarlo. Porque el desierto, número 1, conquista mi corazón, Dios. Y número 2, me transforma. Y Moisés fue transformado. La Biblia se atreve a decir que este era el más manso y más humilde que había sobre la tierra. Dios lo transformó. Imagínense en esto, hermanos. Si Dios no hubiese primero conquistado y transformado a Moisés, cuando él va guiando ya al pueblo, y alguno del pueblo hubiera comenzado a murmurar: no, Moisés, que por qué usted se equivocó. Lo primero que había hecho Moisés, si no hubiera sido transformado, ¿era qué? Pues sacar la vara y matar a más de uno. Así que Moisés mismo le hubiera dado muerte a casi todo el pueblo. O cuando Dios le ofreció: mire, déjeme exterminar este pueblo de otro pueblo, el primero que ha hecho amén, Moisés, y ha dicho: claro, yo quiero que los mate a todos. No, fue necesario ser transformado por la tarea que iba a venir. La tarea era tan grande y tan importante de liberar de Egipto a Israel y de llevarlo hasta la tierra prometida. Era tan importante que también su proceso necesitaba ser ¿qué? Grande. Y cuando tú eres fuertemente probado, pasado por el desierto, eso está diciendo que tu tarea y tus propósitos exigen que tú necesites todo ese trabajo. Tú vas a entrar al desierto siendo mentiroso,
siendo violento, siendo iracundo, dígame, siendo usted. Pero sale no siendo usted, sale siendo el más manso, el más humilde, el más fiel, el más amoroso, el más tierno, porque el desierto o te mata o te cambia. Moisés fue transformado. Escriba esto: entrenamiento en lo privado produce promoción en lo público. Entrenamiento en lo privado produce promoción en lo público. ¿Qué significa eso? Que allá en lo secreto Dios te trabaja y cuando sales a hacer la labor, entonces eres promovido. Nadie sabe que detrás de esa obra, respaldo de Dios, Dios cómo respaldó a Moisés, Dios cómo lo bendijo, Dios cómo lo ayudó, Dios cómo lo protegió. Pero hubo primero que pasar por el desierto para cambiarlo. Así que si no has entendido por qué vives lo que vives, entonces hoy necesitas salir de este tiempo diciendo: Señor, pásame por el desierto. Nunca te lo había pedido, pero si es necesario pasarme para quitarme cosas, es mejor que Dios me quite cosas en el desierto y no que yo me niegue y no pueda ir a la eternidad, sino que sea condenado. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Cuánto dura? No sé, yo no lo sé. Durará hasta que usted y yo aprendamos. ¿Cuánto dura? Hasta que yo aprenda. Hasta que yo aprenda. Así que yo puedo pasar un desierto de 3 días y ya aprendí. Y el otro hermano está 8, 15, 20 días. ¿Pero por qué él 3 y por qué a mí 15? Pues hermano, hasta que aprenda. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Sí? Los desiertos molestan, incomodan, aburren, pero Dios nos moldea. O nos cambia o nos morimos. Pero nosotros somos de los que queremos ser transformados, creo. Escúcheme, nosotros somos los de los que somos transformados. Tú no vas a conquistar. Tú no vas a lograr, tú no vas a formar un hogar, tú no vas a formar una empresa, tú no vas a hacer el plan de Dios si primero no eres transformado en el desierto. Porque entonces cuando Dios te dé algo, una familia, una empresa, y se presente alguna situación, lo vas a resolver como Moisés antes, a la mala, a la violenta. Y no es de esa manera, por eso tienes que ser cambiado. Seguramente Moisés hubiera hecho locuras si hubiera pasado a ser un conquistador con su carácter, con su forma de ser. Dios lo cambió totalmente. Dejó de ser el hijo de Faraón y pasó a ser el siervo de Dios. Pero porque pasó por el desierto, porque los desiertos transforman. Dijimos que en el desierto Dios cambia o conquista nuestro corazón. En el desierto somos transformados y el desierto tiene 3 propósitos. Déjeme hablarle de estos 3 cositas. ¿Cuáles son los propósitos del desierto? Número 1, el desierto desarrolla carácter. ¿Qué hace el desierto? Desarrolla carácter. Carácter. ¿Cuántas cosas no haríamos si nosotros respetáramos la presencia de Dios? ¿Cuántas cosas no haríamos si nosotros respetáramos la presencia? ¿Qué estoy tratando de decir? Mire, si viviéramos como el tiempo de los discípulos, que Jesús vino a la tierra, anduvo con ellos, se sentaba con ellos a la mesa, caminaba con ellos, estaba con ellos, dígame, a veces entre ellos había algunos conflictos, a veces habían cosas, pero ¿nos atreveríamos a decir groserías estando la presencia de Jesús ahí con nosotros? ¿Nos atreveríamos a hacer lo que hacemos? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer, no haríamos, si respetamos la presencia de Dios? Ahora, por el hecho de no tenerlo físicamente, ¿no está con nosotros? No, señores, sí está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que nuestro carácter no ha sido trabajado y no somos respetuosos de su presencia. Y entonces, cuando eso no sucede, nos toca ir al desierto para que nos pongamos
conscientes de la presencia de Dios con nosotros. ¿Sí? Ellos pensaban que estaban solos y todos los días había pan, todos los días había codornices, todos los días estaba su presencia, había agua, había protección, había bendición. Tuvieron que aprender a practicar la presencia de Dios y aún así la mayoría se murió. Así que es importante eso. ¿Sabe cuál es el problema mayor respecto a la presencia de Dios de nosotros los creyentes? Escúcheme esto. El problema que nosotros tenemos es que nosotros nos acostumbramos a hacerle visitas a la presencia de Dios, hacerle visitas y no a vivir en la presencia de Dios. A ver qué estoy tratando de decir. ¿Usted recuerda qué dice el Salmo 91:1? ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Es diferente visitar que habitar. Es diferente visitar que vivir. Creyentes domingos tras domingos vienen tratando de hacerle una visita al Señor. Y luego de la visita, ¿qué hacen? Se van a hacer lo que se les ocurre en la cabeza. Pero porque no practicamos la presencia de Dios, es que nos atrevemos a hacer lo que hacemos. Se nos olvida que Él sigue estando con nosotros. ¡Qué irrespetuosos! ¡Qué atrevidos! Violentamos, agredimos a otros, maldecimos, hacemos cosas. Y el domingo, para compensar, le hacemos una visita al Señor en el templo. Y entonces entramos en la doctrina, el que reza y peca, qué falso. Así no es. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe, hermanos? El desierto me obliga a practicar la presencia de Dios. Escuche eso, anótelo. El desierto me obliga a practicar la presencia de Dios. El desierto me obliga a respetar la presencia de Dios. Me obliga, me acostumbra a eso. ¿Sí? El desierto me ayuda a estar consciente de la presencia de Dios. Y cuando yo soy consciente, escúcheme, cuando yo soy consciente de la presencia de Dios, entonces no hago todo lo que hago, ni digo todo lo que digo, ni actúo todo, sino que tengo ¿qué? Mucho cuidado, porque si hay alguien que quiero respetar es ¿qué? La presencia de Dios. Escuche eso importante. El desierto me obliga a practicar la presencia de Dios y la presencia de Dios crea en mí cambio, carácter, respeto. ¿Sí? Respeto, no, ¿cómo voy a tratar a los demás? ¿Cómo voy a decir esto? No, no lo hago. Es importante eso. ¿Sí? Es importante. Si la presencia de Dios está conmigo en el desierto y yo aprendo a vivir cerca del Padre, entonces yo voy a aprender a ser como Él es. ¿Vamos? Yo voy a aprender a ser como Él es. Es importante eso. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6 y 7. Filipenses. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. O en la Reina Valera, sean del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Está diciendo, miren, Jesús nos dio a nosotros ejemplo de lo que es renunciar, de lo que es respetar, de lo que es vivir bien, y dice, tengan ustedes la misma actitud de Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 7. Tengan la misma. Así que yo necesito ser como Jesús. ¿Y cómo Jesús aprendió a hacerlo? ¿Qué fue lo primero que pasó en la vida de Jesús? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu. Definitivamente usted y yo necesitamos ser pasados ¿por dónde? Por el desierto. No para morirnos. No para pasarnos la vida quejándonos, no para murmurar de Dios,
no para hablar de Moisés o del pastor o los demás. Necesitamos pasar por el desierto. Primero, para que Dios conquiste nuestro corazón, según lo que dice Oseas. Y segundo, para ser ¿qué? Transformados. Porque el desierto o me transforma o me mata. Quiero ser transformado. ¿Usted qué quiere? Ok, espero que eso suceda. Sí. Ahora, número 2, el segundo propósito del desierto no es solo desarrollar carácter, sino mostrarnos quiénes somos. El desierto nos muestra quiénes somos. Es decir, saca de nosotros la realidad. O como decimos popularmente, saca de nosotros el cobre. El desierto muestra quiénes en realidad somos. Quiénes en realidad somos. ¿Sí? Mire lo que dice en Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios le está diciendo al pueblo, yo provoqué que fueran pasados todo ese tiempo por el desierto para que ustedes mostraran el cobre, para que mostraran quiénes eran. Y sé que mostraron quiénes eran. Y no quisieron arrepentirse. El desierto nos ablanda para que nosotros volvamos a enamorarnos de Dios. El desierto nos ablanda para ser nuevamente conquistados. Recuerde la palabra del Nuevo Testamento, ya cerrando en el Apocalipsis. Haces muchas cosas buenas, pero has perdido tu primer amor. Y necesitamos que el desierto vuelva ese enamoramiento, vuelva esa pasión por nosotros. Que cuando estemos en la adoración, sea muy fácil adorarle. Mire, ¿sabe que para algunos que perdieron la pasión de la presencia de Dios, que perdieron ese enamoramiento, la alabanza, la música que se hace al principio antes de la predicación, para ellos es un relleno? Y hasta allá, no, yo llego tarde, llego a la predicación. Han perdido la pasión por la presencia del Señor. Si hay algo que a mí me cautivó cuando comencé mi vida cristiana fue la alabanza, la adoración. Si hay algo que me encante dentro de los servicios es poder adorar a Dios. A veces solo necesitamos el sonido del piano y ya estamos de rodillas disfrutando su presencia. Pero hay otros que no, ya perdieron todo eso. El desierto nos vuelve a ablandar el corazón para que entonces podamos disfrutar la adoración, para que podamos volver a enamorarnos del Señor y para que podamos entonces ser cautivados y ser conquistados. Y número 3, el tercer propósito del desierto es enseñarnos a depender del Espíritu Santo. El propósito del desierto es enseñarnos a depender del Espíritu Santo. Dice el texto que leímos al principio, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado por el diablo. Y nos llevará pues a nosotros para que sigamos sus pisadas. Así que en el desierto aprenderemos a depender del Espíritu Santo. En el desierto aprenderemos a oír a Dios. En el desierto aprenderemos a amar a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 15 al verso 17. Hebreos 15 al 17, 10, 15 al 17. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros al pasarnos por el desierto, aprendernos a depender del Espíritu Santo. En el desierto vinieron las palabras de Dios en esa tabla. Ahora Dios las escribe en nuestro corazón durante el tiempo que pasemos en el desierto. Dios nos enseña en el desierto cosas tan profundas que nunca más olvidaremos. ¿Qué hace Dios en el desierto?
enseñarnos cosas, verdades tan profundas de la Escritura que nunca más vamos a olvidar. En el desierto aprendemos a obedecerlo. En el desierto aprendemos a tener relación con el Espíritu Santo. En el desierto aprendemos a estar fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús fue llevado al desierto para que Dios conquistara su corazón, porque luego Él iba a conquistar a la humanidad con su sacrificio. Porque alguien que quiere conquistar primero tiene que ser ¿qué? Conquistado. No vas a hacer nada importante en la obra de Dios si primero no eres conquistado y si primero no eres transformado en el desierto. Y el Espíritu te va a llevar al desierto, no para matarte, sino para transformarte. Pero si te niegas a ser transformado, te vas a morir en el desierto, como se negaron los israelitas. Mire esta conclusión final. Aunque no nos guste el desierto, al igual que Jesús, seremos llevados por el Espíritu para ser conquistados por Dios. Jesús nos enseñó a pasar el desierto y aprender, sometiéndonos al Espíritu Santo. Tal vez alguno ha estado viviendo chévere, relajado, pero está muy pronto a pasar o a ser metido por el Espíritu en el desierto. Y vienen momentos un poco fuertecitos, pero como dicen los circos, que no le diga que no le avise. Que no le diga que no fue advertido. Tal vez otros ya están en el desierto, pero han estado murmurando, quejándose, rebelándose y queriendo acabar con los demás. Cambie la actitud. El desierto es para ser conquistado y ser transformado. Aprender a depender del Espíritu Santo. Y si hay otros que han estado escondiéndose, haciéndole el quite al desierto, no quieren pasar por allá, no creen que deben pasar por allá, sálgase de esa ilusión. Si Jesús fue llevado al desierto, usted necesita seguir los pasos del Señor. ¿Cuánto durará? Lo que te demores aprender. Y si no aprendes, vas a prolongar los años en el desierto. Yo todavía necesito seguramente otros desiertos. Quiero aprender rápido y salir rápido. No tener que quedarme a vivir en el desierto. Moisés, Jesús y otros hombres pasaron por el desierto, pero no se quedaron a vivir ahí. Que no es para eso el desierto, pero sí para ser transformados. Cierre sus